Siempre me he considerado una mujer apasionada, capaz de sentir intensamente y de disfrutar al máximo de cada momento. Tal vez por eso, la monotonía de una relación tradicional nunca ha sido para mí. Mi nombre es Raquel, y aunque muchos no lo sepan, llevo una doble vida, o mejor dicho, una triple vida. Todo comenzó hace un año, cuando conocí a Alejandro. Su mirada profunda y su seguridad me cautivaron desde el primer momento. Con él, viví momentos de intensidad y pasión desenfrenada. Alejandro tenía una manera de mirarme que hacía que todo lo demás desapareciera. Cada encuentro con él era una explosión de deseo y entrega. Su forma de besarme, de recorrer mi cuerpo con sus manos firmes pero tiernas, despertaba en mí una pasión que no sabía que existía. Susurros al oído y caricias a la luz de la luna, todo con Alejandro era intenso y electrizante. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el destino pusiera en mi camino a Juan. Nos conocimos en una librería, y su sensibilidad y su capacidad para escucharme me conquistaron de inmediato. Con Juan, podía hablar durante horas sobre cualquier tema y sentirme completamente comprendida. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas de una manera profunda e inexplicable. La suavidad de su voz y su manera de entender mis pensamientos sin necesidad de palabras me hacían sentir segura. Con él, los momentos eran de ternura y conexión emocional. Las noches con Juan eran diferentes, nos tumbábamos en el sofá a leer, sus dedos acariciando mi cabello mientras hablábamos de libros y sueños. La intimidad con Juan no era solo física, sino mental y emocional. Sentía que podía desnudar mi alma con él, compartir mis miedos y deseos más profundos. Su beso era suave, lleno de promesas de comprensión y apoyo incondicional. Me hacía sentir amada y valorada de una manera completamente distinta a Alejandro. La tercera pieza del rompecabezas llegó inesperadamente en la forma de Carlos. Nos encontramos en una fiesta, y su energía arrolladora y su risa contagiosa me hicieron sentir viva y feliz como nunca. Carlos era todo diversión y aventura, y con él, cada día se convertía en una experiencia emocionante y nueva. Sus bromas, su espontaneidad y su forma de hacerme reír hasta que me doliera el estómago eran refrescantes. Carlos me llevó a explorar lugares nuevos, a vivir el momento sin pensar en las consecuencias. Con Carlos, la química era instantánea y explosiva. Desde nuestro primer beso, supe que con él todo sería diferente. Sus manos exploraban mi cuerpo con una mezcla de deseo y adoración que me dejaba sin aliento. Hacíamos el amor en lugares inesperados, siempre con esa chispa de travesura y emoción. Cada encuentro era una nueva aventura, una mezcla de placer y risas que hacía que mi corazón latiera con fuerza. La vida con Carlos era un torbellino de emociones. Manejar mis encuentros, mensajes y llamadas era como un juego de malabares que, por alguna razón, me resultaba adictivo y emocionante. Me convertí en una experta en la planificación y la discreción, asegurándome de que ningún detalle se me escapara. Tenía un calendario mental donde cada encuentro estaba perfectamente programado, y mi habilidad para mantener todo en secreto me hacía sentir poderosa. Vivir esta vida me hizo sentir libre y capaz de amar sin restricciones. La rutina de una relación tradicional nunca había sido para mí, y ahora entendía por qué. Con cada uno de ellos, podía ser una versión diferente de mí misma, explorar nuevas emociones y experimentar la vida de una manera que nunca había imaginado. Alejandro me ofrecía la intensidad y la pasión, Juan la comprensión y la conexión emocional, y Carlos la alegría y la aventura. La diversidad de experiencias me hacía sentir viva y completa. Pero sabía que mantener este equilibrio precario no sería fácil para siempre. Lo más sorprendente de todo es que ninguno de ellos sospechaba la existencia de los otros. Había logrado mantener mi secreto a salvo, y la emoción de saber que estaba viviendo 3 vidas paralelas me llenaba de una satisfacción indescriptible. Sin embargo, sabía que este juego de malabares no podía durar para siempre, y que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cada vez que estaba con uno de ellos, me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esta fachada sin ser descubierta. Cada encuentro con Alejandro me llevaba al límite de la pasión. Me hacía perderme en su intensidad, en la pasión de sus besos y en el fuego de sus caricias. Me hacía sentir deseada y amada de una manera que nunca había experimentado. Con Juan, me sentía segura y comprendida, como si pudiera abrir mi corazón sin temor a ser juzgada. Y con Carlos, la diversión y la alegría eran contagiosas, y cada momento con él era una nueva aventura. Cada uno de ellos sacaba una parte diferente de mí. A pesar de la emoción y la satisfacción que sentía, también había momentos de duda y culpa. Me preguntaba si estaba siendo justa con ellos, si estaba jugando con sus sentimientos de una manera egoísta. Pero cada vez que esos pensamientos me asaltaban, los apartaba, convencida de que estaba siguiendo mi corazón y viviendo la vida al máximo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, pero mientras tanto, disfrutaba de cada momento y de cada beso. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Me volvía más cautelosa, más atenta a los detalles y a las señales que podrían delatarme.
Pero también me volvía más hábil en el arte del engaño, perfeccionando mis habilidades para mantener mi secreto a salvo. Me daba cuenta de que había creado un mundo complejo y peligroso, pero no podía evitar sentirme viva y excitada por ello. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción del riesgo era adictiva. Había momentos en los que me preguntaba si realmente conocía a estos hombres, o si solo conocía las versiones de ellos que yo había construido en mi mente. Me preguntaba si ellos realmente me conocían a mí, o si solo veían la fachada que les presentaba. Pero en el fondo, sabía que estaba viviendo una experiencia única, y que cada uno de ellos me estaba enseñando algo valioso sobre el amor y la vida. Cada uno de ellos me hacía sentir completa de una manera diferente. A medida que el tiempo pasaba, empecé a preguntarme cuánto tiempo podría seguir viviendo esta vida de secretos y mentiras. Sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión, que no podía seguir jugando con los sentimientos de estos hombres indefinidamente. Pero cada vez que pensaba en ello, la idea de renunciar a alguno de ellos me parecía insoportable. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad y aceptar las consecuencias de mis acciones? Solo el tiempo lo diría. En el fondo, sabía que mi vida era una bomba de tiempo. La tensión aumentaba con cada día que pasaba, y aunque me esforzaba por mantener mi secreto, sentía que el final estaba cerca. Pero mientras tanto, seguiría viviendo esta apasionante historia, disfrutando de cada instante y de cada beso, sabiendo que, al final, solo yo conozco el verdadero deseo oculto de Raquel. La vida es demasiado corta para vivirla con restricciones, y estoy decidida a aprovechar cada momento al máximo, sin importar las consecuencias. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida continuaba siendo un torbellino de emociones y secretos. Con cada encuentro, me sumergía más en el laberinto que había creado, disfrutando del juego y de la adrenalina que venía con él. Alejandro seguía siendo mi roca de pasión intensa, mientras que Juan me ofrecía la tranquilidad y la conexión emocional que tanto valoraba. Carlos, por su parte, mantenía viva la chispa de la aventura y la diversión sin fin. Una noche, mientras cenaba con Alejandro en un restaurante elegante, mi mente vagó brevemente hacia Juan y Carlos. Me pregunté qué estarían haciendo en ese momento y si pensaban en mí tanto como yo pensaba en ellos. Era una sensación extraña, amar a tres hombres de maneras tan diferentes y, sin embargo, con la misma intensidad. Me sentía dividida, pero al mismo tiempo completa. Alejandro notó mi distracción y me preguntó si todo estaba bien. Le sonreí, asegurándole que sí, mientras en mi interior la tensión crecía. Unos días después, Juan me llevó a una galería de arte. Caminamos de la mano, comentando las obras expuestas y disfrutando de la compañía mutua. Su capacidad para entender mis pensamientos y sentimientos sin que yo dijera una palabra me conmovía profundamente. Mientras observaba una pintura particularmente hermosa, me di cuenta de lo afortunada que era por tenerlo en mi vida. Sin embargo, una sensación de culpa se instaló en mi corazón, preguntándome cuánto tiempo más podría mantener esta farsa. Carlos, siempre lleno de sorpresas, me invitó a una escapada de fin de semana a una playa secreta. Pasamos el tiempo riendo, nadando y disfrutando de la compañía del otro. Sus bromas y su alegría de vivir eran contagiosas, y con él siempre sentía que podía ser mi versión más auténtica y despreocupada. Era como si cada momento con él fuera una celebración de la vida misma. Pero incluso en esos momentos de alegría, la sombra de mis engaños nunca estaba demasiado lejos. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía mi percepción de mis relaciones. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que Alejandro me miraba con un amor tan profundo que casi me hacía sentir culpable, la ternura en los gestos de Juan y la forma en que Carlos me hacía sentir invencible. Cada uno de ellos me ofrecía algo que el otro no podía, y esa diversidad era lo que me mantenía enganchada. Sin embargo, la carga de los secretos comenzaba a pesar sobre mis hombros. Había noches en las que me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esta fachada sin que todo se desmoronara. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción del riesgo era adictiva. Era consciente de que eventualmente tendría que enfrentar la realidad, pero mientras tanto, estaba decidida a disfrutar cada momento al máximo. Un día, mientras tomaba un café con Juan, me miró a los ojos y me preguntó si había algo que quisiera compartir con él. Sentí un nudo en el estómago, temiendo que hubiera descubierto mi secreto. Su mirada era cálida y comprensiva, y supe que aún no sabía nada. Sin embargo, su pregunta me hizo reflexionar sobre la honestidad y la confianza, y me dejó inquieta durante días. Esa misma semana, Carlos me llevó a un concierto sorpresa. La música, el ambiente y su compañía hicieron de esa noche una de las más memorables. Mientras bailábamos y reíamos, me pregunté si algún día tendría el valor de confesarle la verdad. ¿Sería capaz de comprender mis razones? ¿O todo se derrumbaría al instante? La relación con Alejandro también comenzó a mostrar señales de tensión. Aunque nuestros momentos juntos seguían siendo intensos y apasionados, noté que se volvía más posesivo y celoso.
Empezaba a preguntarse por qué a veces no podía localizarme, y aunque siempre tenía una excusa preparada, sentía que sus sospechas crecían. La tensión entre nosotros se hacía palpable, y me preocupaba que pronto pudiera descubrir la verdad. Cada día se convertía en una lucha para mantener mi equilibrio entre la pasión, la comprensión y la diversión. El punto de inflexión llegó una noche cuando Alejandro apareció inesperadamente en mi apartamento. Estaba acostumbrada a sus visitas sorpresa, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Se acercó a mí con una mezcla de determinación y dolor en sus ojos. Me tomó de las manos y me preguntó directamente si había algo que necesitara decirle. Sentí que el mundo se detenía mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Juan. Alejandro lo vio y su expresión se oscureció. Tomó el teléfono y leyó el mensaje antes de lanzarlo contra la pared. El estruendo del teléfono rompiéndose resonó en la habitación, y supe que el momento de la verdad había llegado. Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción, exigió saber qué estaba pasando. La verdad, inevitable y dolorosa, estaba a punto de salir a la luz. Con el corazón latiendo con fuerza, le conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada momento robado entre mis 3 vidas. Las palabras salían de mi boca en un torrente imparable. Mientras Alejandro escuchaba en silencio, su rostro se convirtió en una máscara de dolor y traición. Sabía que no había vuelta atrás, que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cuando terminé, Alejandro me miró con una tristeza infinita y se marchó sin decir una palabra, dejando tras de sí un vacío que me consumió. A medida que el polvo se asentaba, me encontré sola, pero extrañamente liberada. Había cometido errores, pero también había aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la honestidad y la complejidad de las relaciones humanas. Decidí tomarme un tiempo para mí misma, para reflexionar y sanar. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Después de la partida de Alejandro, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones encontradas. El vacío que dejó era profundo, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que esconderme ni fingir. Decidí tomarme un tiempo para mí misma, para entender quién era realmente y lo que quería de la vida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Juan y Carlos notaran los cambios en mi comportamiento. Juan, siempre perceptivo, fue el primero en preguntarme si algo andaba mal. Nos encontramos en nuestro café favorito, y mientras tomábamos un té, me miró con esos ojos llenos de comprensión y ternura. Me preguntó si había algo que necesitaba compartir con él, y supe que había llegado el momento de la verdad. Le conté todo a Juan, desde mi relación con Alejandro hasta mis aventuras con Carlos. Fue difícil encontrar las palabras adecuadas, pero sentí que debía ser honesta. Juan me escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y tristeza. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas y me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Nos despedimos con un abrazo, y aunque no sabía si volveríamos a estar juntos, sentí una carga menos en mis hombros. Carlos, por otro lado, fue más difícil de enfrentar. Su energía y entusiasmo siempre habían sido contagiosos, y temía cómo reaccionaría a mi confesión. Decidí llamarlo y pedirle que nos encontráramos en un lugar tranquilo. Cuando llegó, me recibió con su habitual sonrisa, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Sin rodeos, le conté sobre Alejandro y Juan, sobre mi vida de secretos y mentiras. Carlos me miró con incredulidad, y aunque intentó mantener la compostura me dijo que estaba loca por hacer eso. Debes ir a terapia, estás mal. Pude ver el dolor en su mirada y lo mal que lo estaba pasando con sus palabras. Eso me destrozaba el corazón. Su reacción fue explosiva, como era de esperar. Me acusó de jugar con sus sentimientos y de ser egoísta. Sus palabras me herían, pero sabía que tenía razón. Traté de explicarle mis razones, pero no quería escuchar. Finalmente, se levantó y se fue, dejándome sola con mis pensamientos y mis remordimientos. Los días siguientes fueron un mar de emociones. Me sentía perdida y sola, pero también libre de las cadenas de mis propias mentiras. Decidí enfocarme en reconstruir mi vida, en entender quién era sin la necesidad de esconderme tras múltiples máscaras. Comencé a asistir a terapia, donde empecé a explorar las razones detrás de mi comportamiento y a sanar las heridas que había causado. Con el tiempo, Juan se acercó de nuevo. Había tomado su tiempo para reflexionar y entender. Nos encontramos para hablar, y aunque la confianza se había roto, estaba dispuesto a intentar reconstruirla. Su capacidad para perdonar y su deseo de entenderme me conmovieron profundamente. Decidimos tomarnos las cosas con calma, trabajando juntos para sanar y reconstruir nuestra relación. Carlos, por su parte, nunca volvió. Acepté que había perdido su confianza y su amor, y aunque dolía, entendí que era parte del precio que debía pagar por mis acciones. Aprendí a vivir con el dolor de su ausencia, usando esa experiencia como una lección valiosa en mi camino hacia la redención.
A medida que los meses pasaban, comencé a redescubrirme. Me enfoqué en mis pasiones, en mi carrera y en mis amistades. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorarme por quien era sin la necesidad de validación externa. La terapia me ayudó a entender mis miedos y deseos ocultos y a trabajar en ser una mejor versión de mí misma. Mi relación con Juan floreció lentamente. La confianza tardó en regresar, pero con el tiempo y la honestidad comenzamos a construir algo nuevo y más fuerte. Alejandro, aunque dolido, también encontró su propio camino hacia la paz, y aunque no volvimos a hablar, supe que había encontrado la felicidad de nuevo. La experiencia me enseñó mucho sobre el amor, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Aprendí que vivir una vida auténtica, sin secretos ni mentiras, es la verdadera fuente de libertad y felicidad. Y aunque el camino hacia la redención fue largo y difícil, cada paso valió la pena para encontrarme a mí misma y construir una vida de la que podía estar orgullosa. Y este ha sido el final de mi triple historia infiel. Espero que hayan disfrutado de esta intensa y emocionante historia del deseo oculto de Raquel. Si les ha gustado, por favor denle un me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Con su apoyo, sabremos qué tipo de historias les gustan y podremos seguir trayéndoles más contenido emocionante y lleno de suspense. Nos vemos en la próxima historia.